Muy buenos días, hermanos, hermanas y amigos, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a leer el capítulo 14 del Evangelio de Lucas en sus primeros 14 versículos, donde el Señor Jesús sana a un hidrópico, donde también nos habla de los convidados a las bodas. Le invito para que se disponga a leer con nosotros o a escucharlo, de manera que si usted ya inició sus actividades, si usted está conduciendo su automóvil, si va rumbo al trabajo o incluso nos está escuchando en otra hora diferente a nuestra transmisión, cualquiera que sea su ubicación o su horario, deseamos que el Señor le bendiga rica y abundantemente y que esta palabra, ya sea que la lea o la escuche, sea de gran bendición. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle que nos envíe sus saludos. Son muy gratos recibirlos, sus comentarios, sus testimonios. También que usted nos ayude a compartir la lectura con sus contactos. Y desde luego el haberse suscrito con nosotros, en darle un like. Y también, como siempre, le agradezco sus oraciones por el ministerio de lecturas bíblicas que nos ayuda, nos apoya, nos respalda con la preparación, la edición, la transmisión y todo lo que encierra este trabajo que cada día, con la ayuda de Dios y con mucho amor, le hacemos llegar a cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios, Lucas 14, del 1 al 14. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Hagamos unas breves consideraciones en este momento de estos versículos. Primeramente, recordemos que el Señor Jesús comparó la salvación con un banquete en un salón al que se entra por la puerta estrecha. Recordemos en la lectura del día de ayer. Después de que el dueño ya había cerrado la puerta, algunos vinieron a tocar para poder entrar, diciendo: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Esta historia es un ejemplo de las personas que hubieran podido decir esto. Jesús fue invitado una vez más a la casa de uno de los fariseos para un banquete en sábado. Esto es importante notarlo por lo que va a acontecer en esta lectura, como hemos leído. Según hemos leído, cuando el Señor Jesús se reclina en la mesa, se encuentra cara a cara con un hombre que está enfermo.
tiene una enfermedad que causa una acumulación anormal de líquido en los tejidos y en las cavidades del cuerpo con síntomas de hinchazón y de una circulación deficiente. Ahí está ese hombre frente a frente, cara a cara con el Señor Jesús. En general, esta es una enfermedad o es un problema muy serio. Sin embargo, notemos la reacción del Señor Jesús y la reacción de aquel fariseo. Antes de ayudar a este hombre enfermo, el Señor Jesús le hace la pregunta a los fariseos y a los intérpretes de la ley que se encuentran presentes en la comida. Y les pregunta, ¿es lícito sanar en sábado? Recordemos que en el caso de la mujer encorvada que Jesús sanó en la sinagoga en día sábado, Él no preguntó antes de sanarla. Tenemos una historia en la que Jesús hace una pregunta similar acerca de lo que es lícito hacer en sábado, según también leímos en el capítulo 6 de este mismo evangelio. Pero la pregunta de Jesús produce un silencio incómodo entre los fariseos y los intérpretes de la ley. Un estudio de las enseñanzas religiosas judías revela que en este punto había desacuerdo sobre las respuestas correctas. En uno de los libros de códigos legales está escrito: nadie debe ayudar a parir a un animal en día sábado. Aún si cae el animal recién nacido en una cisterna o en un hoyo, nadie lo debe sacar en día sábado. Esto era lo que habían escrito como costumbre y lo habían hecho como ley. Pero había desacuerdo porque otros maestros decían que se les debía ayudar a los animales aún en día sábado si fuera necesario. Ellos mismos no se ponían de acuerdo. Como suele acontecer, contradicciones e imposiciones que se han convertido muchas veces en ley. Ahora notemos. Según lo que enseña la historia de los códigos que habían escrito los maestros de la ley, cuando las autoridades religiosas que estaban presentes ante una situación como esta, ¿qué es lo que ellos hacían realmente? El Señor Jesús les reprocha porque realmente ellos no obedecían esta costumbre o esta ley que se había impuesto. Como un día se los dijo el Señor, ponen cargas pesadas que ustedes no mueven un dedo para hacerlas. Pero ahora que les hace la pregunta el Señor y les dice claramente, ¿es lícito sanar en día de reposo? Aquellas autoridades que estaban presentes en esa cena se negaron a responder la pregunta. Y sin embargo, el Señor Jesús, al ver el silencio de ellos, no se detiene. Sanó a aquel hombre que tenía esta enfermedad tan terrible en su cuerpo. Ahora bien, la pregunta siguiente que hace Jesús implica que las acciones hablan con más fuerza que las palabras. Nunca se nos olvide esto, hermanos. Las acciones hablan con más fuerza que las palabras. No importaba lo que los intérpretes de la ley enseñaban en teoría, realmente en la práctica le ayudarían a un niño o a un animal que cayera dentro de un pozo en día sábado. Eso prueba que es lícito sanar en día sábado, aun si la sanidad pudiera haber sido propuesta para otro día. Nuevamente solo hay silencio de parte de los que critican a Jesús. Como siempre se vuelve a repetir, solo hay silencio cuando no hay una respuesta contundente o bíblica. Ahora bien, su silencio lo dice todo, porque dice la Escritura que cuando el Señor les dice, ¿es lícito sanar en día de reposo? La Escritura dice, mas ellos callaron. ¿Y por qué callaron? Porque no tienen respuestas. Porque no son honestos consigo mismos. Porque pudieron haber dado una respuesta. Pero su falta de honestidad les hace ocultarse en su silencio.
Ahora notemos que mientras permanecen sentados a la mesa, el Señor Jesús narra 3 parábolas, y una de ellas es la que vamos a ver hoy, que es los convidados a las bodas. Y en estas parábolas que narra, que hemos leído la primera, está motivada por la costumbre que tienen los invitados de escoger los asientos de honor en la mesa. El Señor Jesús narra una historia acerca de una persona que había sido invitada al banquete de una boda y que se sienta en un lugar de honor. El anfitrión se ve obligado a pedirle a esa persona que se mueva a otro asiento más lejano de la cabecera de la mesa para darle lugar a un invitado más distinguido. Tal como algunos de los de la nación de Jesús son reemplazados en la fiesta de salvación por personas de lejanas tierras. Así que la humillación viene a una persona orgullosa que es bajada de categoría. Nuestro Señor sugiere la forma correcta: comenzar sentándose en los lugares más bajos. Así todos los invitados notarán cuando el anfitrión le pida a esa persona que ocupe un lugar más elevado. La regla general que establece Jesús en el versículo 11, cuando dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta regla se repetirá en la conclusión de la parábola del fariseo y el publicano, cuando leamos el capítulo 18. Nuestro Señor Jesús espera que aún el fariseo que le invitó ponga atención a esta advertencia. Y si él no pone atención, el Señor espera que por lo menos sus discípulos aprendan a practicar la humildad. Esta parábola, tiene el propósito de enseñarnos a practicar la humildad. Cuando leamos la segunda parábola, nos vamos a dar cuenta que va dirigida al anfitrión de Jesús. Se refiere a la lista de invitados para un banquete como al que Jesús fue invitado. En pocas palabras, vamos a ver estas parábolas, pero estas 4 categorías de personas que no se deben incluir en la lista de invitados se comparan con 4 categorías de invitados que sí deberían ser invitados. En conclusión, lo que el Señor Jesús sugiere es lo opuesto a la práctica común. Las personas de las primeras 4 categorías probablemente son las de las que podrían corresponder el favor al anfitrión. Las de la segunda categoría no lo podrán hacer. Sin embargo, lo que un anfitrión no gozará en la tierra, como recompensa por su generosidad, lo gozará en el banquete de la salvación. Queridos hermanos, Dios mismo es el modelo de uno que invita a toda clase de personas a su gran cena de invitación. Yo deseo con todo mi corazón que usted y yo estemos en esa gran cena. Debemos esforzarnos para entrar por la puerta estrecha, como leímos en la lectura anterior, y debemos practicar la misericordia antes que la costumbre. Y debemos también practicar la humildad y recordar que el que se exalta será humillado, tarde o temprano, y más temprano que tarde será humillado. Y el que se humilla, Dios lo exaltará según su soberana voluntad y su gran misericordia. Oremos al Señor, que el Señor nos ayude a tener misericordia y a tener ese corazón sensible ante aquellos que están necesitados, ante aquellos que están enfermos no solamente del cuerpo y del alma. Y recordemos que la ley es mayor que la costumbre, que la palabra de Dios, que se resume en amar a Dios y al prójimo, es mayor que cualquier cosa. Oremos al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos recuerdas cómo tú, Señor, obraste en misericordia, cómo tú, Señor, sanaste a los enfermos y nos haces entender que la ley que nos debe regir es el amor a ti y al prójimo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ayúdanos, Señor, y guárdanos de costumbres que nos hacen ser insensibles ante aquellos que sufren y que están enfermos en su alma y en su cuerpo. Señor,
Ayúdanos también a practicar la humildad. Ayúdanos a humillarnos delante de ti y a permitir que tú seas el que establezcas, que tú seas, Señor, el que enalteces a quien tú quieras, porque en ti está el poder y en ti está la soberanía. Te pedimos por las necesidades, Señor, ayúdanos, tómanos en tus manos preciosas y guíanos en este día. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo y a nuestros amigos, que por fe también ellos, Señor, entrarán a la puerta estrecha. Te pido, Señor, que tú obres en sus vidas. Gracias por este día hermoso que tú nos das, por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les esperamos el día de mañana. Le invito para que siga escudriñando las Sagradas Escrituras y no se pierda la lectura del día de mañana, porque veremos la parábola de la Gran Cena y también lo que cuesta seguir a Cristo. Que Dios le bendiga, la paz de Dios.